Bienvenidas, chiquillas. Hoy día tenemos pocos participantes, pero tenemos aquí a Isadora y Francisca que nos están acompañando. Estamos hoy día en nuestra cuarta clase de catálogos y manuales de producto, en nuestra última clase de la unidad uno, donde vamos a estar trabajando el análisis de un catálogo y luego vamos a pasar a construir nuestro propio catálogo y manual. Entonces, en la clase de hoy día vamos a revisar estilo gráfico. Estilo gráfico trata sobre el estilo en general de la combinación de todos los códigos gráficos, de tipografía, de imágenes, de diagramación, etcétera, colores, orlas, todo lo que usamos, ¿cierto? Va hacia un estilo gráfico, hacia una tendencia. Algunos le colocan, por ejemplo, diseño minimalista, otros estilo moderno, otros estilo retro, por ejemplo. Todo depende de las características de nuestro producto o nuestro catálogo y manual. A veces ese estilo gráfico está dado por los códigos gráficos propios de la empresa, ¿cierto? Los corporativos. Sin embargo, a veces hay estilos gráficos que son propios de los productos. Por ejemplo, cuando hablamos de productos marinos, por ejemplo, generalmente podemos encontrar colores en la gama de los azules, los celestes. Todo depende de la personalidad también del producto. Bienvenido ahí también, se nos está uniendo Ángelo, bienvenido también. Así que vamos a mostrar algunos ejemplos. Estos ejemplos yo los subí en nuestra primera presentación de nuestra primera clase. No los revisamos en pantalla, pero hoy día sí nos van a servir como material para analizar el estilo gráfico, y la idea es que ustedes con ese análisis tomen toda la información y lo trasladen al análisis que tienen que hacer ustedes de su propio estilo gráfico, del manual y el catálogo que escogieron. ¿Ya? La próxima unidad, unidad 2, vamos a estar construyendo, así que les empiezo a adelantar que empiecen a buscar, a instalar el programa de InDesign, porque luego de regresar del receso vamos a estar haciendo nuestra primera clase de interfaz de InDesign para empezar ya a construir. ¿Ya? Así que vamos a compartir aquí, voy a mostrar aquí a Deca. Aquí en nuestra primera clase que tuvimos, ¿cierto? Hay una carpeta que se llama conceptos. En esa presentación hay unos links que yo les compartí y hay unos materiales también que son recursos para que ustedes revisen, ¿ya? Que son los que yo voy a mostrar hoy día, ¿ya? Vamos a partir por manual, ¿ya? Cuando hablamos de estilo gráfico en nuestro manual, ¿ya? Hablamos sobre la combinación de todos los recursos, la combinación de colores, de estilo de la fotografía, de estilo de la tipografía, también del estilo de algunas orlas o elementos que nos dan continuidad, ¿cierto?, entre páginas, también el estilo que tienen las ilustraciones. Entonces vamos a ir analizando un poco lo que es el manual, ¿ya? Ya vimos esta en la portada, aquí esta es una portada que está pensada en color. Sin embargo, hacia adentro, si empezamos a entrar, vamos a ver que solamente permanece un color, que es el nombre Bosca. Entonces aquí nos damos cuenta que el estilo gráfico ya se ha reducido a un uso de un color corporativo, que es el de la marca Bosca, ¿ya? Sin embargo, vamos a empezar a analizar un poco el estilo, ¿cierto?, de las ilustraciones, ¿ya? Estas son ilustraciones de carácter técnico, ¿cierto?, que me explican las dimensiones del producto, eh, están en una composición plana, ya con distintos ángulos, ¿cierto? De perfil, de frente, de arriba, ¿cierto? La vista superior, frontal, lateral. Y también tenemos un estilo de tablas, ¿ya? Una tabla que no tiene color de fondo, solamente tiene una línea y tiene una diagonal, ¿cierto? Puesta en el texto para los títulos. Y veamos cómo eso también se va dando en el resto de las páginas. Por ejemplo, aquí tenemos otras ilustraciones, pero si se fijan, todas conservan el mismo grosor, la misma, cierto, línea, no tiene color de relleno. Por tanto, todas las ilustraciones que se utilizan aquí deberían seguir ese mismo patrón. Ese es parte del estilo de la ilustración, ¿ya? Sería extraño o intencional si uno utilizara una estrategia distinta, ¿ya? Entonces aquí hay que ver la coherencia de este estilo que se empezó a utilizar, ¿cierto?, en las distintas páginas.
Ven acá la misma composición, si mostramos las partes también, a lo mejor tiene algunos espacios, ¿cierto? Con algún color para denotar a lo mejor algo que se está explicando. En este caso pareciera que fuera la lana mineral, ¿cierto? Que tiene un espesor que es distinto a la composición de los otros objetos, entonces es intencional. Acá tampoco tenemos coloreado, tenemos la instalación, tenemos las flechas también, y aquí sí tenemos una ilustración distinta, y muy distinta porque estamos mostrando el sistema de combustión, ¿ya? Entonces, seguramente mostrarlo en dibujo, cierto esquema, es distinto que mostrarlo en volumen. Y eso podría ser un estilo distinto. Tenemos entonces dos estilos para las ilustraciones. Tenemos el estilo que es tipo esquema, ¿cierto? Sin volumen. Y acá tenemos una que es tipo ilustrativa, que tiene color, tiene volumen, tiene, ¿cierto? Tiene un corte también para explicar qué sucede dentro. Entonces, todo ese análisis lo podemos ir haciendo. ¿Cuántos estilos de ilustraciones se encuentran en su manual? ¿Ya? Y Profe, aquí, ¿sí? Ujú. hola, ¿cómo está? Bien, Angelo, ¿y usted? Bien, qué bueno. Re- eh, en relación al manual, resulta que yo ayer en los que encontré busqué unos de Cerecita, ¿Ya? de la marca de pintura, no sé si estará bien. Sí, igual, yo creo que igual es un producto, ¿no? ¿Y qué hace referencia al manual? A un tipo de pintura o barniz o son varios? No sé. Eso es lo que le quería comentar porque aquí veo, estoy viendo el manual y no tiene ninguna ilustración, pero sí tiene muchas imágenes demostrativas, porque es como un manual de, De como uso, el del de que, aplicación. sí, como del qué hacer y el del qué no hacer, pues, si hay Ah, ya. moho, cómo va a trabajar el ladrillo, entonces no sé si, no sé si servirá como Sí, manual. sí, sí sirve. Lo que pasa es que depende mucho de la Gracias. intención del carácter del producto. Por ejemplo, en el caso suyo no hay partes y piezas para armar ni desarmar. Entonces lo que uno hace es la guía de usuario, que es cómo utilizarlo. Entonces, que es muy parecido, porque utiliza como si está también en blanco y negro como, o en grises, seguramente sigue la misma idea del manual. A pesar de que hay algunas guías de usuario que requieren de estar en color, como en el caso suyo, quizás sí muestran color o no en las imágenes por la aplicación de pintura, Sí, pues son full color las imágenes, full color. porque como Mm, le comentaba, son, por ejemplo, muestra imágenes de ladrillos como viejos, como rotos. Entonces dice ladrillo sin protección por lluvia. Y después abajo dice no ocupar y todas las especificaciones técnicas, po, como 4 de uno de qué tipo de pintura, la cantidad. ¿Y estás cien por Como, ciento seguro que no será como una especie de catálogo de ese producto en particular? no, de hecho dice que está hecho por Codelpa y está hecha para 4 marcas, para Cerecita, Zipa, Chilcorrofin y Soquina. Y yo vi que yo igual lo estaba leyendo y por ejemplo la estructura tiene al final 2 hojas de notas, Ah, ya. tiene un número de asesoría técnica, tiene portada, contraportada, Entonces es seguramente índice, una especie de manual para los proveedores. Por ejemplo, yo se lo doy a Chicorrofin, por ejemplo, y ese manual es para el que va a vender ese producto en su empresa. claro. Claro, yo creo que por la naturaleza de las aplicaciones y como ahí se tiene que reconocer, por ejemplo, que el ladrillo está viejo o las distintas superficies, quizás es diferente mostrarlo como dibujo, ¿cierto? A lo mejor por eso requiere de imagen. Eso puede ser parte del análisis que haga de ese manual. Ah, genial. Sí, porque es un producto distinto, no es un objeto que tengamos que armar y usar y que pueda tener fallas, sino que depende mucho de la aplicación y el uso que haga uno de él.
Entonces, Sí, por po. eso puede tener esa naturaleza distinta Porque, por por el ejemplo, producto. sí, po, porque por ejemplo estaba viendo otras que son como guías, ¿Ya? pero no sé, no creo que sea manual porque no tiene nota, no tiene hojas de nota, no tiene portada ni contraportada, Ah, no tiene entonces son, contacto, no, son guías nada más, como folleto a lo mejor, o una guía sí, rápida. como Sí. de colores. Ujú. Ya, pero eso, gracias. Sí, bien, Angelo. Qué bueno que nos comentó sobre eso porque podemos encontrarnos distintos tipos de manuales, ¿ya? Según la naturaleza del producto, puede ser que tenga más recursos o menos recursos, sea más grande, más corto o requiera de fotografía. Por ejemplo, acá se hace todo de manera de ilustración, que es como el típico manual que nosotros conocemos de todos los productos, pero quizá hay otros que son distintos. ¿Ya? Entonces ahí sería interesante ver ese análisis también, Ángel. Bien, entonces esto mismo también se aplica para lo que nos decía Ángelo, ver cuál es la coherencia del estilo, si utiliza fotografías, cuál es el estilo de esa fotografía, si utiliza ilustraciones, cuál es el estilo de esa ilustración. Entonces ahí estamos hablando del estilo gráfico del manual. Ese estilo gráfico tiende a repetirse, por eso se reconoce también como un estilo. ¿Ya? Si yo tuviese todo distinto, el estilo sería como la diversidad de cosas que hay, pero acá siempre se busca un patrón, lo que se repite. Y eso entrega más simpleza también a la comunicación, porque ya uno comprende que esta es, ¿cierto? Si uno lo ve de esta forma, ya lo vio de esta otra forma, entonces ya sabe que esto representa a la estufa Bosca, ¿cierto? Esta ilustración. Pero si uno lo ve por primera vez así, quizás le puede causar un poco de confusión para reconocer el producto, ¿ya? Entonces, por eso todo tiene su orden de presentación también. ¿Ya? Entonces, también dentro del estilo está hablar de las tipografías, que lo conversamos en la clase pasada. ¿Qué tipografía se utiliza? Aquí, por ejemplo, el estilo dice que los títulos pareciera que van todos en mayúscula. Ahí, ¿cierto? Pareciera que todos los títulos principales van en mayúscula y los elementos importantes van marcados con negrita, ¿cierto? Aquí con mayúsculas, ¿cierto? También otro título. Pareciera que este tiene un tamaño más pequeñito, no sé si será el mismo, pero debería ser un poquito más pequeño, ¿cierto? Porque este es el título principal, este es un subtítulo y este es un cuerpo de texto, ¿ya? Eh, También tenemos aquí algo que se empieza a repetir, que también podría ser parte del estilo, que son estos marcadores, manual, calefactor, leña, bosca. Son marcadores, el número de página es un marcador, bosca es un marcador, manual de calefactor de leña es un marcador, porque se repiten en todas las páginas, ¿ya? Se marcan todas las páginas con eso. ¿Ya? Aquí seguimos con el mismo estilo, ¿cierto? Las ilustraciones iguales, las tablas también no tienen relleno, solamente es el color de las tipografías nada más. Y vemos que aquí hay un espacio para las notas, o seguramente un espacio que para marcas seguramente pueden ser unos timbres de revisiones o de certificaciones, también se deja ese espacio. Y esta es la contraportada donde se colocan las sucursales, se repite el marcador también, y ese es más o menos el estilo que tiene este manual, ¿cierto? No tiene mucha performance, pero cumple para ser un manual. ¿Ya? Tiene solamente una ilustración distinta que es para mostrar la combustión, la doble combustión dentro de la bosca, entonces por eso ese estilo a lo mejor es más importante ahí. Veamos el manual de la lavadora. Rápidamente también, ¿cierto? Tiene su índice. Aquí podemos decir que los títulos también parece que son con mayúsculas. eh, ¿Cierto? Tenemos aquí también marcado con negrita los subtítulos. Y tenemos Ese parece que es para ilustración. impresión. ¿Mm? Pareciera que fuera para impresión porque está súper soso. Sí, esto es para una impresión sencilla. Este tiraje, por ejemplo, en imprenta tiene que ser muy económico porque ellos se supone que venden muchas lavadoras, entonces no podemos gastar tanto dinero en eso como empresa.
Entonces, tiene que ir con un manual, entonces tiene que ir con un manual bien sencillo respecto a la performance que tiene, ¿cierto? Con poco color, a lo mejor blanco y negro nada más, pero muy claro y muy al grano, ¿cierto? Muy organizado para que sea para la guía, ¿cierto? Como un informe, a veces se parece mucho, ¿ya? Estas marquitas que aparecen aquí, si ustedes las encuentran, estas marcas no son marcadores, ¿ya? Estas marcas son las cruces de corte para recortar y guillotinar la hoja. Generalmente pasa que las dejan cuando uno los encuentra en internet y los descarga porque es el original que se imprimió. Entonces, estos no son marcadores, son una guía solamente para el de la imprenta, así que no lo tomen en consideración para el análisis, ¿ya? Esto puede ser un marcador donde dice instalación, esto es como una viñeta que aparece aquí con un fondo. Las ilustraciones también son esquemáticas, ¿cierto? No tienen relleno, sí representan la textura ahí con elementos. Es al parecer es como que fuera una ilustración más detallada que la Bosca, como que tiene más texturas, ¿cierto? Como más orgánica, un poquito más orgánica. Aquí tenemos algún volumen, se muestran detalles. Esto, por ejemplo, a lo mejor se empieza a repetir, que son algunos acercamientos de algunas partes. Fíjense eso. Voy a acercarme un poquito más para que se pueda ver mejor. Ahí, por ejemplo, esto también puede ser parte del estilo. Mostramos el producto y hacemos como una especie de zoom y ahí desarrollamos el espacio ahí que queremos mostrar con detalle. Ahí también esto es parte del estilo pareciera porque se empieza a repetir. Aquí ya tenemos uno, tenemos otro. Vamos a ver si se repiten algunas cosas así. Esto se parece mucho a los guiones gráficos que uno hace de cómo paso a paso. Utiliza ahí también flechas. Ahí también, ¿cierto? Ahí tenemos otro zoom. Es un recurso que se utiliza bastante. Las flechas para indicar son imágenes de ilustraciones, ¿cierto? Técnicas explicativas, porque está explicando una acción. A diferencia a lo mejor de la Bosca que explicaba las partes, esta explica la instalación. Bueno, la tipografía aquí también, el interlineado, aquí hay un interlineado un poco más amplio, seguramente de 1,5 puede ser. Tenemos otra viñeta, también es parte del estilo. Y esto también uno puede hacerlo sujeto a análisis. Fíjense cómo esta mano es la misma mano que ahí, acá, acá y acá. Acá está un poquito más gruesa, sí, pero yo creo que fue una falla como de hacerlo, porque no veo una intención de que el borde sea más marcado. Tenemos ahí un set de pictogramas también ahí, o de iconos, que son los que están en las prendas de la ropa. Un glosario, casi. Sí, buscar etiqueta de mantenimiento de las prendas. Estas informan acerca de las telas. Claro, esto debe estar, es como una codificación que ya debe existir, ¿cierto? Y la usan las prendas y la usan los productos de lavado y lo usan las lavadoras también. Entonces ahí uno se está comunicando un lenguaje entre productos. Y así vamos, por ejemplo, aquí igual hay una sombra, hay unas ilustraciones que tienen sombra, otras que no tienen. Eso también es parte del estilo, porque ahí tendrá sombra. Fíjense aquí hay una sombra, un volumen. En cambio, acá también hay un volumen, pero es un poco distinto, como el degradado quedó distinto que el anterior estaba mejor. Aquí tenemos el panel, paso a paso se explica. Y aquí tenemos una tabla, y este es otro estilo que es distinto al anterior, ¿cierto? Aquí sí hay un color de fondo en la parte superior, que es donde están los títulos de la tabla. En la parte del ítem
que explica, ¿cierto? También se utilizó negrita, y acá el texto normal, ¿cierto? Entonces se ocupa un color de línea, y un color de línea distinto en el encabezado de la tabla, un color de tipografía distinto en el encabezado de la tabla. Entonces, si hay otra tabla, yo me imagino que estos criterios se van a repetir. Vamos a ver si aparece otra tabla. Aquí tenemos, ¿cierto? La idea es que se vaya repitiendo porque ese es el estilo que se escogió para esta tabla. ¿Ven? Entonces el estilo se mantiene. Aquí también se mantiene el estilo, también aquí. Y ya tenemos, parece que ya va terminando. Tenemos nuevamente un acercamiento ahí. Las partes y piezas que se explican. No sé si recuerdan cuando hicimos guión gráfico de uso de producto con las manos. Eso es muy parecido también. Ahí tenemos otro acercamiento. Y en el acercamiento, fíjense cómo hay un círculo, luego hay otro círculo y hay una marca, como una especie de zoom con línea punteada. Ese mismo estilo, esa línea punteada, es el que haya un círculo, ¿cierto? Más gruesa la línea y más gruesa la línea acá. Me imagino que este estilo se repite en las mismas ilustraciones que hemos visto antes. Me imagino que esta línea punteada también debería estar en las otras, ¿cierto? O a lo más una línea más o menos del mismo grosor. ¿Ya? Uno espera ver como esta coherencia entre las ilustraciones. Lo mismo que cuando hacemos las viñetas. Esto, ¿cierto? Este borde curvo, me imagino que se repite cada vez que yo hago como una alerta o una nota. Este es el estilo de las notas. Que tenga el título, ¿cierto? En negrita, en mayúscula, que tenga el mismo tamaño y que tenga este borde curvo y que tenga una separación en este espacio. Eso es parte del estilo. Es lo que yo he decidido que se va a repetir y es lo que se respeta para todas las anotaciones. Lo mismo las anotaciones pequeñas de las ilustraciones. El mismo tipo de tipografía, el mismo tamaño de tipografía, la línea, por ejemplo, esta que explica esta parte, esa línea también debería ser la misma línea que esta. ¿Ya? Eso es parte del estilo también. Ahí tenemos otra nota. Volvemos a tener otra tabla, etc. No sé si se va entendiendo cómo analizar el estilo. Sí, sí se entiende, profe. ¿Sí? Aquí tenemos Yo otro, creo que, ¿sí? por ejemplo, yo lo que tengo duda es que, bueno, de partida que tenemos que hacer un informe, ahí dice, Ujú. Ah, ya. eh, Con las no instrucciones estamos de muy, la tarea. sí, bueno, me pareció un poco raro porque casi nunca hacemos informe, pero bueno, entonces, por ejemplo, usted nos mostró un manual que tiene 45 páginas, Sí. entonces después, la manera de analizarlo, igual, por ejemplo, yo creo que hay páginas que se repiten o que son parecidas, Ujú. pero a lo mejor será muy largo. ¿Cómo ponerlo en el informe como con imágenes, con recortes, que sea como más didáctico que informe, ¿no? eh, Cada uno es libre de cómo quiera hacerlo, pero por ejemplo, buenas ideas de análisis, por ejemplo, es poner a lo mejor la pregunta, ¿qué formato tiene el Claro. soporte? Entiéndase por formato el tamaño de la página y la orientación. Entonces a lo mejor usted me puede poner una foto de la portada y ahí le pone de ancho mide esto, de alto mide esto. Y es oblongo o apaisado, depende del soporte que está analizando. Después, ¿qué características físicas posee el soporte? ¿Qué materiales utilizan las tapas, hojas? Aquí en este caso, por ejemplo, si usted no lo tiene impreso en manual, quiere decir que no va a poder a lo mejor saber qué grosor tiene la tapa, y si tiene lomo, y si tiene encuadernado, o si tiene folia, que es este hot stamping, ¿cierto? Esto brillante que uno ve. A lo mejor no tiene acceso a analizar todo eso. Entonces usted ahí me puede poner, el análisis corresponde a un soporte digital.
ahí yo voy a entender que no puede, ese ítem yo se lo doy por completado porque no puede analizarlo. Pero el que lo tiene, por ejemplo, puede poner, utiliza cartulina en las tapas, una cartulina de un espesor medio, alto, no, como no podemos medir exactamente el gramaje que tiene, podemos decir es una tapa dura, es una tapa blanda o es una tapa a lo mejor solamente de cartulina o de papel bond. Ya hay un análisis que usted puede hacer, le puede tomar una fotito como evidencia y me lo pone ahí. Por ejemplo, si tiene encuadernado, le toma una fotito al lomo y lo identifica si es grapado, si es un empastado francés, ahí usted le coloca ya. Después la folia, si tiene algún barniz, así que usted vea que le brilla una parte, o que tiene estas letras doradas, también le puede tomar una fotito y dice aquí se reconoce que tiene un barniz. ¿Ya? ¿Cuántas páginas lo compone? Ahí usted pone, este manual tiene 30 páginas. No es necesario poner todas las páginas, ya puedes decir cuántas, si quiere me puede mostrar un par de páginas si quiere, así como las más representativas, la portada, unas partes donde haya texto, otra donde haya imágenes o ilustraciones y la contraportada, y eso es como todo lo que se compone. Ahora, ¿cuántas columnas? No, ¿cuánto miden sus márgenes interiores? Entonces usted ponga ahí, abre pone la página o las dos páginas y mida ahí en Illustrator cuánto mide de ancho, alto, abajo, arriba, etcétera, y lo puede poner así como con flechita y me pone cuánto mide. ¿Cuántas columnas utiliza? Ahí hay que hacer un análisis. A lo mejor puede ser que en alguna utiliza 3, en otra utiliza 2. Más o menos trate de sacar un patrón. Si usted ve que siempre es de 2 columnas, ya 2 columnas serán. Pero si usted cree que a lo mejor hay alguna página a 2, otras páginas a 3 o a otra a 5 columnas, ahí usted analice más o menos 3 páginas que sean representativas de esa diagramación. Ya no todas las 40 páginas, sino que una que esté a 2, otra que esté a 3, otra que esté a 4, ahí como para que quede claro cuáles fueron las que usted identificó. ¿Cuántos módulos? A lo mejor aquí mismo, en esa misma que presentan las columnas, puede identificar los módulos y los puede dibujar encima. Dice, ya, aquí se representan 3 columnas y aquí se representan 5 módulos. Ahí usted en una sola gráfica puede dar respuesta a 2 preguntas, por ejemplo. ¿Qué marcadores utiliza? Entonces ahí los describe, le puede sacar una imagen también a las páginas donde están los marcadores y me dice, este es un marcador que se repite en todas las páginas. El número de página, el título, la marca de Bosca, y pone una foto de una página o 2 páginas nada más. Lo mismo con el medianil, ¿cierto? A lo mejor el mismo medianil lo podemos representar cuando veamos las columnas, ¿cierto? Porque ahí también se puede ver el medianil. Como esa imagen que yo les mostraba, donde se mostraban las columnas, los módulos y aparte los márgenes. ¿Cuánto mide la línea de continuidad? También se puede colocar con la misma pregunta. ¿Qué contenidos aborda y cuál es su estructuración? Esto generalmente tiene que ver con el índice. El índice del manual, y si no tiene índice, a lo mejor podemos nosotros más o menos crear un índice del producto. ¿Qué estilo de tipografía utiliza? Y ahí nos remontamos a lo que hablamos la clase pasada, ¿cierto? Si era una tipografía con serif, sin serif, manuscrita o de rótulo. ¿Qué variables tipográficas utiliza? Utiliza negritas, cursivas. ¿Dónde reconocemos las negritas, las cursivas? A lo mejor podemos sacar una pantalla, una página y ponemos aquí, ¿cierto? Para los títulos se utiliza negrita, se utilizan tamaño aprox de cuánto creen ustedes más o menos, de puntos. Se utiliza a lo mejor una tipografía más pequeña para el subtítulo, una para el párrafo, y hay todas las variables tipográficas que utiliza. ¿Qué ilustraciones utiliza y para qué? Por ejemplo, las ilustraciones que estábamos viendo de acá de la lavadora, ¿cierto? Que utiliza ilustraciones explicativas, ¿cierto? Con el recurso de la flecha, hay algunas que utiliza, ¿cierto? Un zoom para explicar, y ahí uno puede poner varias imágenes de lo que hemos encontrado. No todas, pero podemos encontrar cuántos tipos. Por ejemplo, esta que tiene el zoom, hay algunas que se explican a lo mejor del iconos del panel, ¿cierto? Hay otros que son los iconos del lavado,
otro que son como de procedimientos. Ahí hay distintos tipos de ilustraciones. ¿Y para qué se usan? Para explicar, para indicar, para armar. Ahí reflexiona usted para qué se utilizan las ilustraciones. ¿Qué estilo de imágenes utiliza? Cuando hablamos de imágenes, hablamos de las fotos. Por ejemplo, Bosca utiliza imágenes, por ejemplo, en su portada. Ahí hay foto, imagen. Generalmente en el catálogo hay más imágenes. Por ejemplo, aquí, imágenes en uso, en aplicación, ¿cierto? En el contexto, imágenes de partes, imágenes del producto. Entonces en el catálogo podemos encontrar más elementos, ¿ya? Este es para, a ver, acá dice para el catálogo y para el manual. Damos respuesta con estas mismas preguntas al catálogo y al manual. Entonces seguramente el estilo de las imágenes y para qué las utilizan el manual, en este caso se utilizó para la portada, para mostrar el producto, pero en el caso del manual se utiliza para más cosas, para mostrar el producto en el contexto, para mostrar las partes, para mostrar el producto completo. ¿Ya? Ahí tenemos más uso de imagen. Cuando hablamos de estilo de tablas y para qué, las tablas, ¿cierto? Teníamos el estilo que tenía color de línea, tenía color de fondo en el encabezado de la tabla, tenía un cambio de color en la letra, tenía negritas en los ítems que iba mencionando. ¿Y para qué se utilizan las tablas? En el caso de, por ejemplo, de Bosca, aquí hay una tabla, se utilizó para las especificaciones técnicas. Para eso se utilizó. En el caso de la lavadora, veamos si encontramos aquí una tabla, aquí, para diagnosticar algunos problemas. Entonces aquí están los problemas, aquí está el motivo y la solución. Entonces así se sistematiza mejor la información seguramente. Para eso se utiliza la tabla. Ahora, ¿qué colores utiliza y para qué? ¿Ya? Acá, por ejemplo, en el manual no hay mucho color, pero el único color que vemos es para resaltar la marca, y el resto es blanco y negro. En cambio, para el catálogo podemos mostrar que el color se utiliza para destacar el nombre del producto, para destacar la marca, para algunas líneas, ¿cierto?, de dimensiones. Y generalmente, bueno, para aquí también destacar los encabezados de la tabla. Fíjense que esta tabla tiene otro estilo, que es color de fondo, color de tipografía, combinación de colores, negrita en el producto, punteado en las partes. Y acá tenemos una ilustración también distinta. El diseño de la portada y contraportada, ¿qué información lleva? ¿Cómo es su fotografía? ¿Qué colores utiliza? Describirla un poco. El diseño entre las páginas. Analice qué relación de diseño existe entre las páginas de los soportes, de los distintos soportes, sea manual y catálogo, qué elementos se repiten con frecuencia y que aparezcan parte de un sistema. Por ejemplo, ¿qué parece parte de un sistema aquí? Los marcadores parecen ser parte de un sistema porque se colocan en todas las páginas. La diagramación puede ser parte del sistema también. Quizás es más difícil verlo así en hoja individual. Yo recomiendo que a veces se vea en forma así, abierto, ¿ya? Porque pareciera ser que, por ejemplo, el título se repite aquí en el mismo tamaño, esto pareciera que es constante dentro de las páginas. ¿Se fijan? Ahí siempre hay un título grande, los recuadritos con color y notas, por ejemplo, aquí veamos si se vuelve a repetir. Estos cuadritos, ¿se fijan ahí? Se repite, pareciera que eso también le da coherencia. El utilizar los bloques para mostrar los productos también, las texturas, la orientación de los textos, también pareciera que le da algo de coherencia. Este ya es otro manual, pero la idea es buscar, mirarlo en general, y qué cosas pareciera que le dan la coherencia, que pareciera que es un patrón que se repite, y que, por ejemplo, puede ser similitudes y diferencias. Por ejemplo, la diagramación.
la cantidad de columnas puede ser una coherencia, los tamaños de la foto, dónde está puesta la foto, las figuras que utiliza, las ilustraciones, los fondos, los marcadores, todo eso da parte de una coherencia en general. Esto es como hacer un juicio general de cómo está el diseño, si es coherente o no. De repente nos encontramos con manuales que no tienen mucho que ver entre sus páginas. Quizá hice una tabla primero y le puse un estilo, después hice otra tabla y tiene otro estilo, y después hice otra tabla y tiene otro estilo. Y después yo veo la información y era la misma información, más o menos parecía. Entonces, ¿qué criterio tuve ahí para hacer esas 3 tablas distintas? La idea es que sean las 3 tablas iguales, para que para el usuario no tenga que estar decodificando cada vez cada tabla, porque yo puedo entender a simple vista que esa tabla es distinta a esta, por tanto, no me está mostrando la misma información. Pero si me muestran la misma, me están dificultando la lectura porque tengo que esforzarme en entender que esta es una tabla distinta a la otra. Entonces es como que a uno le causa como que no entiende muy bien la información. Tenemos que ayudarle a simplificar la codificación de la información a las personas, sobre todo en el manual. Entonces seguramente este es un juicio que ustedes tienen que hacer. Que también está la coherencia, ¿cierto? Gráfica entre una página y otra en general, y realice un cuadro comparativo de las características de ambos soportes. En un cuadrito decir ya el manual, por ejemplo, ¿para qué me sirve? ¿Cierto? Me sirve para a lo mejor mostrar las aplicaciones, cómo se usa, qué problemas puedo tener, qué cosas encontré en el manual. Y en el catálogo, ¿qué cosas encontré? A diferencia del manual que no la tiene. Y a lo mejor en el catálogo hace más énfasis en el producto y cómo se ve y sus propiedades, pero en el manual a lo mejor hace énfasis en otro tipo de información, ¿ya? Entonces, ahí en esa comparación, yo como diseñador, ¿qué, cuando voy a hacer un manual de producto, ¿en qué debo pensar? ¿Ya? Esa es como la reflexión, porque dice, haga un cuadro comparativo entre los soportes y concluya entre las diferencias que hay y qué consideraciones usted tendría al momento de diseñar un catálogo y un manual. ¿Ya? Por ejemplo, yo como diseñadora, si voy a diseñar un catálogo, yo sé que necesito más fotos, ¿cierto? Más imágenes de buena calidad, eh, fotos del producto, ¿cierto? Del producto en uso, información de datos técnicos, específicos, de las cualidades. En cambio, si voy a hacer el manual, necesito hartas ilustraciones, a lo mejor de explicar en la forma de uso, las partes y piezas, a lo mejor algunos planos, a lo mejor algunos problemas que pueden suceder con el producto, cosas que no voy a colocar en el catálogo nunca van los problemas que pueden sucederle al producto, los problemas van en el manual. Entonces seguramente ahí, para recopilar la información, ya tengo que pensar distinto. Ahora sí, para diseñarlo, tengo que restringirme los colores seguramente para el manual. Y para el catálogo puedo tener más color, puedo tener a lo mejor un formato más grande, el manual generalmente es más pequeñito, entonces me tengo que restringir a un tamaño más pequeño, limitarme en los colores, limitarme en la tipografía, considerar una tipografía más pequeña, porque va más información en el manual y en el catálogo puedo poner menos información con tipografía más grande. Entonces, ahí hay criterios que yo tengo que ir reconociendo. Entonces, cuéntenme ustedes qué cosas creen que deberían pensar para poder diseñar estos catálogos y manuales. Porque ya de por sí tienen requerimientos distintos, tienen un énfasis comunicativo distinto y todos los productos necesitan de ellos, necesitan del catálogo y necesitan del manual. Y para realizar el informe, una portada, una introducción, la presentación de la marca del catálogo y el análisis del catálogo, la presentación de la marca del manual. Eso quiere decir, presentación de marca de catálogo es de qué producto es. Por ejemplo, este catálogo que estamos viendo aquí es un catálogo a ver, vamos a comenzarlo, es una empresa polaca que realiza puertas. Y la marca creo que es esta. Me imagino que será el nombre de la empresa. Ahora no sé cuál es el nombre del producto, pero sí es la versión 2020 de algo, ¿ya? Porque está en otro idioma, no lo ubico mucho, pero este es el catálogo técnico de esta marca y me parece que ellos venden colchones, cama, almohada, muebles, complementos, ¿ya? Entonces, explicar un poco la empresa, la marca, el producto ahí, como una
presentación y luego vamos al análisis. ¿Ya? A eso se refiere cuando dice presentación de marca del catálogo, porque a veces son productos que no conocemos. ¿Ya? En el caso de Bosca, por ejemplo, del catálogo manual, la empresa es Bosca, que vende estufa, quizá el catálogo se presentan 3 productos, o se presenta un producto, ahí ustedes me explican un poquito qué marca es y qué vende. ¿Ya? Análisis del manual y las principales diferencias entre catálogo y manual y las consideraciones para el diseño, consideraciones para el diseño del catálogo y diseño del manual y la conclusión final que usted puede hacer de qué significó este análisis, qué se dio cuenta después de todo esto que hemos aprendido en esta clase, qué cree usted sobre el catálogo y manual, qué puede concluir ahí. Eso es el trabajo que hay que hacer. Puede explicarlo como usted crea que es mejor. Puede usar imágenes, puede usar esquemas, puede utilizar solo texto, pero idealmente utilizar imágenes porque también eso explica un poco, ¿ya? Eso es todo lo que hay que reflexionar. Aquí está la rúbrica, donde se explica más o menos lo mismo que yo le estaba comentando. Elabora una comparación sobre las condiciones al momento de diseñar, elabora una comparativa entre las similitudes y diferencias entre ambos, qué elementos le dan a unidad al diseño, qué elementos le entregan variedad, que tiene que ver con lo que conversábamos acá, que es el diseño entre páginas, qué cosas se parecen y qué cosas son distintas. Y todo eso. No sé si por ahí responde un poco, Ángelo, lo que hay que hacer. Sí, profe, ¿Sí? entendido. No hay que poner todas las páginas, sino que lo que más se repita, ¿ya? Lo que usted crea, unas 3, 4 páginas, y ahí yo veo el patrón. Ya no tengo que ver las 45 páginas. ¿Será necesario que le mandemos, por ejemplo, si yo tengo lo digital, se le mando también el catálogo? Yo creo que no, porque no, la plataforma no va a dar seguramente para sujetar el catálogo, pero si alguien quiere poner el enlace de donde lo encontró, por ejemplo, yo Ah, lo ya. puedo revisar, porque si lo ponemos adentro va a pesar mucho. La plataforma aguanta 20 megas. Entonces, si a alguien su entrega le pesa más de 20 megas, yo ojalá no me lo envíen al correo, sino que mándeme un Word y dentro del Word colóqueme el link de descarga. Puede adjuntármelo en Drive o Mega Upload, entonces así yo lo puedo descargar. ¿Ya? ¿Por qué prefiero que me hagan de esa forma la entrega? Porque me permite usar la rúbrica y poder calificarlos aquí. Si ustedes no aparecen con entrega acá, yo no puedo usar la rúbrica para ustedes. ¿Ya? Entonces eso me hace que yo tenga que hacerla como de forma manual y después enviárselas por correo. No queda guardada acá en el sistema. Entonces, es mejor entregar un Word con el link de descarga que me lo puedan haber hecho en Drive, a lo mejor, o en Mega Upload. ¿Ya? Si me lo hace Mega Upload, avíseme porque dura como una semana o 2 semanas máximo, entonces podría írseme el link, ¿cierto? Bien, chiquillos, eso es lo que está para hoy día. Esta semana, ahora la idea es que ustedes ya hagan su análisis, ¿cierto? La idea es que lo empezaran a construir clase a clase también. Ya ahora empezar a armar su informe. Esta entrega está programada no para la clase siguiente, porque es la primera semana después del receso y no hay evaluaciones, sino que está programada para la siguiente clase, es decir, el día, hoy creo que está un poco más allá, a ver, vamos a revisar nuestro calendario, está programada para la semana del 13 del 5, eso quiere decir que nos quedan esta semana de receso, viene una semana más y luego otra semana más, y ahí se entrega. ¿Ya? Entonces nos queda bastante tiempo para que ustedes terminen su análisis. Sin embargo, nosotros lo dejamos hasta aquí con contenido. Hasta aquí se analiza. ¿Ya? La próxima semana vamos a empezar otro contenido, la próxima clase que nos veamos. Vamos a empezar nuestra unidad 2 y vamos a comenzar con la interfaz de Illustrator, o sea, perdón, de InDesign. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen tiempo, tienen 2 semanas más por lo menos para construir su entrega.
Si tienen dudas con ello, a medida que van trabajando, podemos verlo también en la clase, ¿ya? Pero ya no hay más contenido para entregar para análisis. Esto es todo lo que vamos a analizar, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe, se entiende. Ya. Entonces, esto es todo, chiquillos. Esto es lo que estaba programado para hoy día. Bueno, rápidamente les voy a mostrar aquí estos manuales también, que eran parte del análisis que quería mostrarles hoy día, pero estos catálogos están puestos en nuestra primera presentación. Al final de ella hay 3 links que son estos mismos catálogos, ¿ya? Que son de ejemplo para el análisis. Aquí, por ejemplo, si alguien me analiza y me dice cómo es la fotografía, fíjense que en la fotografía vemos familias. Aquí vemos una familia, acá vemos también familia, acá vemos una casa sola, pero creo que la coherencia más o menos es familias. Familias jóvenes, ¿cierto? Aquí niños jugando. Entonces es como que muestran distintos estilos de vida familiar, pero enfocados como en modernidad. Entonces ahí el análisis, cuando hablamos de las imágenes, también podemos hablar del estilo de la fotografía, el estilo de las casas, la iluminación de la fotografía, el tipo de persona que aparece en la fotografía también. Todo eso es parte del análisis. Fíjense aquí esta ilustración, ¿cierto? De esta imagen de las partes de la puerta es distinta a las ilustraciones que vimos en el catálogo, en el manual, porque estas tienen volumen y textura. En el manual seguramente no tenían eso. Entonces aquí cambia el estilo en el catálogo. ¿Ya? Así que ahí se los dejo como recurso, es tan interesante poder verlo, vean en qué se parece a los suyos también, si les sirve de algo. Esto, por ejemplo, es un poco más fome. Este es un catálogo de soluciones térmicas. Pero fíjense, esta ilustración es distinta a la que era esquemática. Esta tiene volumen, ¿cierto? Podemos reconocer hasta sombras, brillos, texturas también. Y las tablas también tienen otro estilo. Estas tablas no son muy buenas para este diseño, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí se los dejo, chiquillos, como recurso. Cualquier duda lo podemos revisar en nuestras sesiones, pero ya desde la próxima sesión vamos a estar trabajando en InDesign y ya empezando a construir nuestros catálogos y manuales, ¿ya? Así que eso, no sé si hay dudas, preguntas. No, profe. Yo no soy muy aplicado ni tengo el Word, así que yo creo que voy a investigar un poco y hacer el trabajo en InDesign desde ya, porque ya lo Bueno, tengo. si quiere, pero el informe lo puede hacer en Illustrator también, si quiere, y después lo guarda como un PDF. No hay requerimiento de programa en este caso. Cada uno puede escoger el programa que quiera para construirlo. Vale, profe. Ya, que Que le estén vaya muy muy bien. bien. Cuídense, que tengan buen receso. Chao, chao. Vale, igual ustedes, chau.